Está Ahí. grabando ahora. Ahora sí. Bueno, les pido disculpas de esos minutos que hemos perdido. Este, bueno, decía yo que esa forma de pensar la historia eh, no es igual que otras formas. Es una forma materialista de pensar la historia porque justamente es una historia donde desde hace 300 años, de donde se origina, digamos, esa organización social llamada capitalismo, eh, cambia el mundo totalmente. Ya lo vamos a ver, porque ese hoy justamente vamos a trabajar un autor que se llama, que es el que ustedes tienen como autor obligatorio, que es Omar Guerrero, que nos permite entender mucho de eso. Bueno, vamos con la siguiente, Estela. Bueno, también hay un interés politológico, ¿sí? Y esto es claramente politológico, que es lo que trabaja Max Weber, que permite entender cómo hay una parte de la sociedad, o toda la sociedad, ¿sí? Asume la dominación sin violencia. O sea, cómo, digamos, una parte, las sociedades actuales yo diría que es toda la sociedad, porque pequeños grupos fragmentarios que no son disciplinados, se los ve, digamos, que sea como está pasando con el grupo de mapuches al sur, la organización RAM. El gobernador de Chubut los ve como terroristas. Digamos. Ellos asimismo se ven como aborígenes que están defendiendo su territorio ancestral, el que tenían antes que llegaran los españoles. No reconocen el Estado argentino, no reconocen el Estado chileno, digamos, pero se los ve como terroristas. O sea que digamos que hoy la concepción dominante en la sociedad mayoritaria, yo no diría 100% porque nunca es así, y este es un ejemplo, y me parece también los que ejercen la delincuencia. Ahí tampoco hay una aceptación de la propiedad privada. Pero bueno, y no son dos personas, muchas personas que no aceptan el orden establecido por el Estado. Pero claro, la gran mayoría de la población lo aceptamos. Y aceptamos básicamente lo que el Estado nos propone, que es la disciplina. ¿Sí? O sea, aceptamos ser dominados por el Estado. Y entonces eso ocurre sin violencia. ¿Por qué? Porque obedecemos las leyes. Ese sería el interés politológico. Bueno, seguimos con el siguiente. ¿Cuál es el interés sociológico de estudiar la administración pública? Eh, ¿Cómo? Radica en conocer cómo los grupos humanos, los urbanos, los grupos de las ciudades en primer lugar, pero luego también los rurales, cómo organizaron su vida cotidiana alrededor de la producción y el consumo de mercancías. Porque eso es algo que ocurre con la administración pública. La administración pública es la que organiza la existencia de la moneda, ¿sí? La moneda como una mercancía universal que permite eh, producir, vender lo que uno produce, ¿sí? Y consumir. Hace posible la existencia de mercados. Bueno, sigamos con la otra. Pues tenemos un interés antropológico, que a mí me parece muy, muy, muy importante. Incluso hay autores que comentan, digamos, el interés, después el que viene es el interés económico, me parece. Hay algunos autores que hablan hoy de cómo se relaciona eh, la antropología con la economía, dicho de otra manera. Nuestra cultura, que es lo que estudia la antropología, cómo es una cultura que está cada vez más vinculada al orden económico. Nuestra cultura es una cultura donde los símbolos y valores de lo económico son principales, son principales. Uno podría imaginar, hay algunos autores que lo llevan esto al extremo, ¿no? Cómo imaginar hasta las relaciones afectivas en términos de valor económico.
Y uno diría, sí, es una exageración, sí, claro, yo también creo que es una exageración. Sin embargo, el amor, el cariño, tiene tablas de medición. En esto, entre el te quiero mucho y el te quiero poco, vemos que hay como tablas de medición. Y la medición es una característica de lo económico, del mundo de lo económico. O ya no te quiero como antes, te he dejado de querer, o sea, ha perdido valor. ¿Sí? Has perdido valor para mí, ya no tenés el valor que tenías antes. Bueno, eso uno claramente podría ver cómo el mundo económico está invadiendo el mundo de la vida afectiva, el mundo de los valores, incluso de los valores morales. Bueno, acá lo que dice la frase es que el interés antropológico radica en conocer cómo los procedimientos de cualquier tipo, pero los procedimientos económicos en particular, pasaron a formar el núcleo duro de las culturas occidentales en primer lugar y luego de las culturas mundiales, homogeneizando la existencia del dinero como valor universal. Muy bien. Si te parece, Estela, pasamos al siguiente. Si hay preguntas, les pido por favor que me interrumpa Pablo, Manuel, Estela, o cualquiera, Juan, o cualquiera Profe, de los estudiantes, por favor, interrúmpanme. Sí, Alexis, profe, dale. yo le quería hacer una pregunta sobre el tema de la antropología. ¿Sería como una teoría del sujeto, lo que propone la antropología, situado históricamente? Bueno, la Ten- teoría del sujeto en realidad no es el objeto de estudio de la antropología. La antropología no se propone estudiar el sujeto. En todo caso, la teoría del sujeto es un problema de la filosofía. La filosofía tiene como uno de sus objetivos, digamos, justamente trabajar el sujeto. Eh, pero no es toda la filosofía, no lo podemos pensar desde Aristóteles, Hipócrates, no, desde Hegel. Porque Hegel, me preocupa que ahí veo chicos que se están yendo de la reunión. ¿Saben por qué? ¿Tienen algún parcial? ¿Tienen algo que se están retirando? No, pueden ser algunos microcortes, profe, y se vuelven a subir. Bueno, no he Esperemos que visto sea que eso. he visto que se han ido 3 y no han vuelto a subir, pero bueno, puedo estar equivocado. Eh, ¿Qué les estaba comentando? De la teoría del sujeto y la filosofía. Ah, que bueno, la filosofía es la que se propone una teoría del sujeto, pero no. Dice acá Micaela que les han subido la consigna de un parcial y lo están viendo. Sí, yo les No. pido que sean más respetuosos en eso, porque eso de que se salen, van, entran, no sé, a mí me arma un poco de ruido. Bueno, si pueden, les pido que me den bola. Porque acá la asistencia no es obligatoria, pero digo, si vienen por ahí eso, salir, entrar, no sé, un poco complicado. Bueno, gracias Estela, gracias. Bueno, entonces les decía yo que, pero no toda la filosofía, Hipócrates no tenía como objetivo una teoría del sujeto. La teoría del sujeto empieza con Hegel, claramente empieza con Hegel. Hegel es el primer filósofo que no solamente plantea una teoría del sujeto, sino también plantea una teoría del Estado. Por eso Hegel es tan importante para estudiar el Estado. No hay ninguna teoría del Estado que pueda prescindir de Hegel. Pero tampoco no hay ninguna teoría del sujeto que pueda prescindir de Hegel. Digo, desde el campo del psicoanálisis, que es algo que yo hago y practico, uno puede estudiar Freud y bueno, guiarse nada más que por eso. Pero si de ahí uno piensa que está pensando en su completud una teoría del sujeto, no es así. Porque una teoría del sujeto no es una teoría de un sujeto individual, sino es una teoría del sujeto en sociedad. Y eso es lo que hace Hegel.
Bueno, muy bien. Seguimos con la próxima. Acá estamos. No, la del económico lo vimos, no sé si lo vimos. El No, interés económico radica en conocer cómo la producción del valor, o sea, eh, todo lo que los seres humanos hacemos que produzca valor. No todo lo que hacemos produce valor, ¿sí? Pero hay cosas que producimos que generan valor. Básicamente, digamos, la producción de mercancía. ¿Mm? Pero la mercancía no es la única forma del valor. Hay otra forma del valor que es el capital. El capital es la acumulación de formas de valor. Puede ser acumulación de mercancías, ¿sí? Acumulación de tierras, ¿sí? O sea, pueden ser valores tangibles, intangibles, dinero, que el dinero es una mercancía, una mercancía total, digamos, porque es una mercancía que se cambia por cualquier otra mercancía, pero es una mercancía. Pero entonces, el interés de estudiar la administración pública es porque la lógica de acumulación de capital existe porque hay administración pública, si no, no podría existir. O sea, claramente, digamos, no podría haber bancos, no podría haber tasa de interés, no podría haber producción de dinero. Digo, todo eso existe por la administración pública. La casa de la moneda, donde se fabrican los billetes, ¿quiénes lo hacen a los billetes? De empleados públicos. O sea, es una estructura que forma parte de la administración pública. El Poder Judicial es parte de la estructura de la administración pública. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, digo, esto, bueno, ya lo hemos visto esto, ¿no? Bueno, seguimos con la otra. Bueno, este es el texto que vamos a ver hoy, pero si hay preguntas de esto anterior, háganmelo saber, porque esto lo vamos a seguir profundizando en los próximos encuentros. Si no me equivoco, nos queda este encuentro y 4 más, puede ser, o 5 más. y ¿Alguien 4 me sabe? parece, profe. Este y 4 más. No, me parece que 4, porque la semana que viene ya es el último de octubre y creo que Ah, 3 bueno. más de noviembre. Sí, Jorge, quedan 3 encuentros más. Uno, que sería la próxima semana, el jueves próximo, y después Y 2 quedan en 2 en noviembre. noviembre. Pero el Bien. último de noviembre suele ser como el cierre, no, suele ser no, es el cierre, porque necesitamos cargar las notas de todos los que queden promocionales, o regulares, bueno, o la condición que queden, pero básicamente Bueno. promocionales. Bueno, o sea que tenemos esta y 2 clases más. ¿Está bien? Sí, sí, esta y 2 clases más. Tal cual. Bueno. Bueno, entonces este es el texto que ustedes tienen de esta unidad como el texto obligatorio. Yo les decía, no les voy a trabajar el texto en sí mismo, porque ustedes lo van a tener que leer. No sé cómo va a ser el trabajo final, si va a ser otro práctico, si va a ser... ¿no? ¿Cómo quedamos en eso, Estela? ¿O va a ser un parcial? La verdad que no me acuerdo. Perdón, lo que planteamos es el trabajo integrador. Entonces, entregaron la primera parte, que eran 2 consignas, y ahora tienen que entregar la segunda parte, que son otras 2 consignas. Y ahí les estaba poniendo en el chat que justamente lo que estás desarrollando ahora sirve para el punto 3 de las consignas del práctico integrador. Es como una guía lo que presentaste que sirve para pensar esa consigna. Y lo que Bueno, estás cuánto por... me alegro. Sí, me parece que ordena un poco, porque alguien preguntaba ahí lo del práctico, bueno, las consignas del práctico, y entonces me parece que esto o sea, lo que presentaste ahora muestra eso. En el práctico están planteadas con los autores, y aquí está planteada desde las teorías a que responden esos autores. Y lo de Omar Guerrero, que va a presentar Jorge, también hay un videíto que está subido al aula virtual, está en la unidad 3, están subidos ahí los videos, son unos videos cortos que están subidos al aula virtual en la unidad 3. Yo recién me fijé y lo pude abrir, pero si alguien se quiere fijar, por las dudas que lo pueda abrir yo, porque los cargué yo, sería bueno que lo haga, así nos dice si funciona.
¿Y cómo terminamos? Terminamos, bueno, los promocionales, los que sacan 8, 9 o 10 es promoción directa, no se rinde nada. Los que sacan 7, un coloquio. Y bueno, y los que sacan menos de 7 quedan regulares. Bueno, entre 4 y 6 regulares. Hay gente que se sacó 6 en el primer práctico, son poquitos, deben ser 2 o 3, pero si en el otro se sacan 8, se promedia la nota y les queda un 7 como promoción indirecta. Ahí dice una compañera que sí que pudo ver los videos. Perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, la idea de trabajar este autor es que él analiza a lo largo del libro, bueno, él trata de estudiar, digamos, la administración pública trata de sostener que la administración pública necesita, digamos, de una disciplina de estudio que tenga rigor científico, ¿sí? Lo cierto es que la administración pública, les pido que después vayan haciéndolo por el chat a eso de las evaluaciones y todo lo demás, ¿saben? Bueno, les decía yo que ese es el interés de Omar Guerrero, hacer un estudio científico de la administración pública. Bueno, yo no sé si lo logran, porque no es fácil pensar una ciencia de la administración pública, ¿no? Pero bueno, sí, uno puede pensar un interés científico de las distintas disciplinas de las ciencias sociales que se abocan a la administración pública, pero la administración pública como una ciencia en sí mismo no se está discutiendo. Pero eso no tiene importancia, no tiene importancia. Lo que sí me parece que hace un gran aporte este autor es pensar, digamos, que la administración pública es un hecho inevitable, es inevitable. Siempre hay administración pública, no hay sociedad contemporánea que pueda funcionar, sobre todo sociedad capitalista, digamos, que pueda funcionar sin la administración pública. Bueno, este autor lo que analiza es una experiencia excepcional, única en Europa y en el mundo, podríamos decir única, que ocurrió en 1871, que duró 70 días, ¿sí? Que fue una experiencia donde se abolió el Estado, se abolió la burocracia, se organizó toda la ciudad de París como una comuna, y los que participaban eran comuneros. Ahora bien, lo que hizo la Comuna de París es, digo, por ejemplo, abolió la guillotina, que era algo que se usaba para matar. No sé si han visto alguna vez, digamos, en la época monárquica en Francia, cuando se usaba la guillotina. Abolió el trabajo nocturno, abolió el trabajo de las embarazadas, mejoró los salarios, puso un piso de los salarios. Bueno, medidas que hoy no nos sorprenden, que nos parecen, digo, que son lógicas. Pero fue la primera vez en la historia que se plantearon y que muchas de ellas se llevaron a la práctica, a pesar de que fueron solamente 70 días, ¿no? Es muy interesante la experiencia, muy, muy interesante. ¿Vamos con la otra, Estela? Bueno, yo les había traído unos comentarios de este libro, de Merriman, un libro, lamentablemente no es poco accesible, está muy poco accesible, porque es un libro editado en Europa y está acá como en 4.000 pesos más o menos. Pero bueno, yo les traje algunos comentarios de este libro que se llama Vida y muerte en la Comuna de París de 1871. Es un análisis histórico de la comuna. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sigamos con la siguiente. Ahí tenemos fotos de la comuna. Excelente. Bueno, ahí derriban una estatua, que era una estatua artística, digamos, después fue una de las críticas.
que recibió la comuna porque se destruyeron muchos edificios públicos, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es cómo la población se organizó, ¿sí? Y cómo se derrumbó el Estado. Fue una experiencia histórica de 70 días donde no hubo Estado, no hubo la opresión, digamos, una organización sobre toda la población. Pero sí hubo administración pública. Yo me había permitido, les voy a leer unos párrafos nomás de este autor, que él dice lo siguiente. La chispa de la explosión revolucionaria se produjo el 18 de marzo del 71 en la capital francesa, cuando al mando del general Lecombe intentaron apoderarse de los cañones custodiados por la Guardia Nacional en Montmartre para que no fuesen utilizados contra el gobierno. La movilización popular impidió que se llevaran los cañones construyendo barricadas, que son esas que están ahí, no sé si la ven en la cuarta foto, esas son las barricadas, donde estaban los cañones, desmarcándose de las intenciones de restauración monárquica de los dirigentes republicanos y proclamando un autogobierno progresista en la ciudad. Lo que había comenzado como una defensa de los cañones de la Guardia Nacional se convirtió en una insurrección y luego en una revolución. Este fue el origen de la Comuna de París, el primer experimento comunitario aplastado brutalmente por un ejército tan solo 10 semanas después de haberse constituido. Y permítanme que les lea qué era lo que qué hizo la Comuna. Un Estado social. La Comuna de París se fundó proclamando una serie de medidas progresistas. Casi todas habían sido demandas republicanas durante el Segundo Imperio, de Napoleón II, pero fueron olvidadas por los nuevos gobernantes. La implantación de la educación obligatoria, gratuita y laica, el derecho de reunión y asociación, la prohibición de desahuciar a inquilinos, echar a inquilinos incapaces de pagar el alquiler de sus viviendas, la abolición del trabajo nocturno en algunas profesiones, la mejora de la situación de la mujer, el establecimiento de bolsas de trabajo en cada distrito, la subida de los salarios de los maestros y la equiparación entre hombres y mujeres docentes. Bueno, las clases populares aprobaban los planteamientos y las políticas de la Comuna y su apoyo se manifestó en la proliferación de periódicos, folletos, panfletos y carteles que inundaban París. Mientras los burgueses, la gente adinerada, abandonaba la ciudad y se refugiaban en Versalles. Ahí en Versalles se juntó el ejército monárquico, y bueno, fueron los que atacaron después París a sangre y fuego, ¿no? Bueno, y se registraron también sucesos que acompañaron los logros sociales, como la destrucción de edificios y monumentos, mientras el anticlericalismo se extendía por toda la ciudad, o sea, anticuras, antirreligión, con episodios penosos contra templos y lugares eclesiásticos, uno de los cuales fueron detenidos por los comuneros y en algunos casos ejecutados, algunos que hicieron esa destrucción, ¿no? La reacción contra la Comuna comenzó nada más proclamarse esta cuando la Asamblea Nacional se instaló en Versalles, sede tradicional de la monarquía francesa. Allí comenzó a promulgar una serie de leyes reaccionarias y a reconstruir un Estado, un ejército poderoso con la intención de aniquilar la Comuna. Tras las primeras manifestaciones y enfrentamientos con víctimas mortales, el ejército comenzó a bombardear París para allanar la invasión a los soldados. Un ejército de 130.000 hombres con 500 cañones, formado por una gigantesca horda de bonapartistas, clérigos, orleanistas, que es una organización monárquica, y conservadores, tuvo como objetivo, desde el primer momento, destruir aquel experimento democrático y social. Frente a ese poderoso ejército reconstituido de Versalles, los comuneros solo contaban con el apoyo de la Guardia Nacional y del pueblo, dispuestos a llegar su vida en las barricadas. El 21 de mayo
tras la caída de Fort Easy, los versalleses entraron en la ciudad y comenzaron a tomar barrios y distritos, registrando casas. Pasa la otra, Estela, por favor. Ese es un cuadro muy famoso de la comuna. Bueno, asesinando indiscriminadamente a mujeres y niños, ancianos, fusilando en masa a guardias nacionales, comuneros y civiles, e imponiendo el terror por donde pasaban. Hubo incendio de barrios enteros, hubo miles de cadáveres. Bueno, la llamada Semana Sangrienta fue mucho más que una represión contra los comuneros. Los historiadores aseguran que no se había visto nada semejante en París desde la masacre del día de San Bartolomé en 1572. Cuando el ejército acabó con las últimas resistencias en Belleville y en el cementerio de Père Lachaise, comenzaron los consejos de guerra que se celebraron ininterrumpidamente durante semanas las 24 horas del día, culpabilizando y mandando a fusilar a los comuneros, ¿no? En sesiones que a veces no duraban ni 10 segundos. La descarga de los pelotones de funcionamiento se oían día y noche. Miles de prisioneros fueron ejecutados y otros trasladados a pie a las cárceles de Versalles, donde muchos fueron también fusilados y otros sobrevivieron en condiciones penosas. Fue así como los militares franceses, humillados en Prusia, solo 7 meses antes por los prusianos que los habían derrotado, ¿no?, se cobraron venganza en los comuneros parisinos. La destrucción de la comuna, y una vez destruida la comuna y ejecutado todos sus dirigentes del nuevo régimen, proclamó la República del Orden Moral, homenajeaba a sus mártires mientras promocionaba un catolicismo ultraconservador. Bueno, pasaron muchos años antes que los partidos políticos y los sindicatos franceses pudieran reconocer públicamente los valores de la comuna y que el pueblo pasara a considerarla como un acontecimiento positivo de la historia de Francia. La de la Comuna fue la última revolución del siglo XIX, una revolución que terminó en la represión sangrienta que sirvió de ejemplo a los que años después iba a contemplar el siglo XX. Bueno, ¿por qué trabaja este texto? ¿Ya hay preguntas, comentarios? Juancito, ¿algún comentario? No, interesante lo que contás, Jorge, y me estaba acordando que había un libro de pensar el mundo sin, no sé si era sin Estado o sin capitalismo, pero no me acuerdo ahora el autor, ni siquiera el título del libro, pero me estaba acordando de eso. El de John Holloway. De Holloway, exactamente. Cambiar el mundo sin tomar el poder. Cambiar el mundo sin tomar el poder. Se me vino a la mente eso. Bueno, está en formato electrónico, si me haces acordar. Dale. Se los mando a todos. Bueno, ves, ahí estoy viendo que Consuelo, no sé quién, ha abandonado la reunión. ¿Cómo anda la gente, Pablo? Hay menos gente, me parece. Y hay 38 conectados. Hace rato fuimos había 45. Cuando Sí. éramos muchos, éramos 45. Bueno, 7 pero menos. se está yendo la gente, no sé por qué se va. ¿Estará aburrida la clase? No creo. No, A ver, Alejandro Arias, ¿estás ahí, Alejandro? Hola, profe. Sí, acá estoy. ¿Está aburrida la clase? No, está interesante, estoy escuchando, entendiendo. Bueno, entonces me quedo tranquilo. Me preocupa a mí cuando se empiezan a ir, digo, estará aburrida la cosa. No, Jorge, lo que suele pasar es que la gente la ve en otro momento, a las clases grabadas, y la ve mucha gente, porque por ahí yo he seguido a ver la cantidad de personas que han visto el video, y sí, mucha gente lo ve porque a lo mejor en este horario no puede, o no está disponible por alguna cuestión, y después ve la grabación. Bueno, pero los que han venido acá, ¿por qué se van a ir? No, está bien, por ahí la conectividad también, viste, funciona a medias. También están las votaciones, esta semana es una semana de elecciones en la universidad y por ahí los estudiantes que están
que trabajan en distintas agrupaciones, por ahí están militando fuerte estos 2 últimos días. Pero bueno, me parece que lo importante es que la clase, como queda grabada, hay otra gente que la ve en un horario diferente al presencial, no al presencial, pero al que tenemos la conectividad en directo, y bueno, y eso es lo bueno de Pero poder yo no sé ustedes, grabarla. pero yo les quiero decir que para mí no es lo mismo. No es lo mismo que vengan a la clase de acá y que me puedan hacer preguntas y que podamos intercambiar, que yo les pueda ver la cara, a que después la vean, porque si acá no viene ningún alumno, ¿qué hacemos? ¿Doy la clase? No sé si me entienden. Pues si fuera así, yo grabo las clases como hicimos el año pasado. O sea, grabo las clases y las subo a internet y ya está. Y bueno, es menos trabajo para todos. Bueno, no importa. No, pero es seguimos. mejor esto, porque aunque haya menos gente de la cantidad que están inscriptos, está bueno porque la verdad que por ahí hacen comentarios o preguntas y me parece que eso hace que la clase sea dinámica y que entre todos aprendamos también. Bueno, y además es una clase, si no, no hay intercambio. Si uno sube los videos y digo, yo los armo los videos, los subo y ya está, y bueno, pero eso no hay clase, no hay Claro. nada. Bueno, Esto de quería la decir, comuna, sí, sí, iba a decir que esto de la Comuna de París es muy interesante, también está en uno de los videitos, esto que estabas leyendo, la verdad que es un caso así muy paradigmático y muy lindo para leer y profundizar en qué consistió, qué pasó, más que como la cosa anecdótica, digamos, poder profundizar un poco el hecho histórico y ponerlo en su contexto. bueno, miren lo que dice Omar Guerrero. Dice, la Comuna de París es la experiencia social más desafiante y exitosa de un intento por erradicar a la burocracia de la vida pública, junto con el Estado. Allí, en efecto, durante un breve pero significativo tiempo, una sociedad vivió sin Estado y sin burocracia, ¿sí? Pero con administración pública. O sea, ¿cómo puede ser que vivió con administración pública y sin burocracia? Bueno, eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque la burocracia no es lo mismo que la administración pública. La burocracia está investida de un poder que en el caso de la administración pública, que es administrar lo público, no tiene por qué tenerlo. En el caso de la comuna, todos los empleados públicos que cuidaban lo público, lo mismo que los empleados públicos que formamos la burocracia hoy, tenían la diferencia con lo que es una burocracia, que no tenían poder. O sea, nadie podía decir esto es así. Hoy fíjense ustedes que incluso uno ya no tiene el derecho de elegir totalmente de si me vacuno o no me vacuno. O sea, el margen de libertad es prácticamente nulo en las sociedades actuales, ¿no? Son sociedades procedimentales donde lo que podemos decidir es casi nada, ¿sí? ¿Algún comentario, Pablo, Juan? No, me parece interesante, profe, ahí recordar, creo que la pregunta surgió no el año pasado, sino el anterior, de posibilidades del hoy, de esta experiencia. Bueno, yo les quisiera comentar algo mío de mi historia, que en diciembre del 2000, ¿cuándo fue el que se vayan todos, Estela? 2001. 2001. El 2001. Bueno, había una consigna en esa época que se vayan todos porque era contra la clase política. Había habido, bueno, una serie de una dificultad de gobernabilidad en el Estado, básicamente. Entonces en el país hubo asambleas de distinto tipo, digamos, asambleas que ocuparon fábricas, que fueron las fábricas tomadas, muchas, digamos, yo visité varias acá en Buenos Aires, y yo formaba parte de una asamblea popular, la asamblea popular de mi barrio, de Barrio Los Naranjos, y a su vez formaba parte de la Comisión de Salud de las asambleas populares de la ciudad de Córdoba. Que fue una experiencia, me parece que se pretendía algo así. Pretendíamos una forma comunal. Incluso nosotros, por ejemplo, hacíamos compras comunitarias porque había una crisis económica fenomenal.
Nosotros en nuestro barrio y en todas las asambleas hacíamos compras comunitarias que comprábamos, por ejemplo, en el caso de la leche, traíamos leche refrigerada de Villa María, una vez cada 15 días traíamos un camión de leche que la vendíamos a lo que, al precio, el que vendía la leche ganaba, lo mismo que si se la vendiera a la Sancor, pero traía la leche refrigerada, pero sin, no estaba pasteurizada, sin pasteurizar, había que hervirla. Como era la vieja leche del campo que había que hervirla. Cuando yo era chico, iba el lechero, vendía leche y mi mamá la tenía que hervir. Bueno, entonces la gente hacía cola, iba con bidones de 20 litros, 2 bidones de 20 litros a lo mejor, y compraba leche a un precio, como si yo les dijera hoy, 1 litro de leche a 10 pesos. Ustedes han visto que la leche en sachet hoy está, me parece que no baja de 80 pesos, y la que viene en la cajita Tetra Brick está en 85, 90 pesos. Pero es como si dijéramos a 10 pesos, a menos, a 8 pesos a lo mejor. Entonces era una cosa realmente muy importante. Hacíamos eso con la leche, con las verduras, con la carne. Hacíamos compras mayoristas, comprábamos directamente medias reses y también las fraccionaba un carnicero que formaba parte de la asamblea, y en su carnicería la vendía el día domingo, por ejemplo, que estaba cerrada la carnicería, la vendía a un precio, como si dijéramos hoy, que se lleva 1 kilo de costilla a 150 pesos, 1 kilo de bola de lomo a 100 pesos. ¿No? O sea, nosotros realmente creíamos que se podía organizar una comuna. Bueno, la pregunta es por qué fracasó o por qué se desgastaron nuestra organización comunal, que funcionaba muy bien, les digo, les aseguro que funcionaba muy, muy bien. Y las reuniones eran verdaderamente democráticas, no había ningún jefe, nadie era más que otro, todos éramos iguales. Teníamos incluso una revista, teníamos publicaciones. ¿Por qué no funcionó? Porque cuando asumió Néstor Kirchner, ¿sí? La gente que era peronista, que muchos peronistas formaban parte de las asambleas, creían en Néstor Kirchner. Entonces, si no, hay que esperar que el Estado haga lo que le corresponde. Y de hecho, yo también, formando parte de la asamblea, empecé a creer de nuevo en el gobierno, porque yo como docente universitario cobraba prácticamente nada, y Néstor Kirchner el primer año nos subió el 500%. Entonces, ahí terminó la asamblea. Pero si la pregunta es si esas asambleas, si la forma comunal podría existir, por supuesto que podría existir, claro que sí. Y de hecho que no es incompatible con el capitalismo, porque no es incompatible la existencia de comunas, organizarse en comunas barriales, con la existencia de cooperativas, por ejemplo. Por supuesto que esto tiene problemas básicamente ¿con quién? Con las empresas monopólicas. Las empresas monopólicas obviamente no aceptan este tipo de mercados, podríamos decir. Porque acá no es un mercado como el de los supermercados, los hipermercados. ¿Sí? Y además también había denuncias hacia bromatología, de que por ahí lo que nosotros hacíamos no cumplía con todas las reglamentaciones sanitarias y demás. Pero todo eso se podría hacer. Digo, claro que podrían existir, pero hay muchas dificultades de índole cultural, de índole política, de índole económica, para que existan. Y las principales dificultades para que haya una organización comunal es la administración pública, es la burocracia. La burocracia impide eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No sé si ha quedado algo en el tintero. En el chat por lo menos no hay preguntas. No sé si alguien lo quiere hacer en vivo. Les termino de leer otro párrafo de Omar Guerrero que dice: la experiencia de la comuna ofrece no tanto la crónica de la extinción del Estado, sino su supervivencia, gracias a la supervivencia de la administración pública. Toda vez que trasluce con nitidez el modo como dicha administración se perpetúa sin necesidad inexcusable de mantener sus rasgos burocráticos. La comuna hace implotar el Estado,
en una forma que ni antes ni después ha tenido paralelo en la historia moderna. Y sin embargo, la administración no se extinguió, sino se transformó por 70 días. La experiencia de la comuna deja claro que el Estado es insubsistente sin administración, lo cual fue definido como su actividad organizadora por Marx. Existe una idea orgánica y funcional entre el Estado y su actividad, es decir, la administración, que hace imposible pensarlo sin ella, del mismo modo como la administración sin el Estado es incomprensible. Bueno, eso es bueno el artículo, yo se los recomiendo que lo lean. Es un artículo breve, hay un capítulo breve, tiene 20 páginas. Yo creo que los va a ayudar. Bueno, si no hay más preguntas, no sé, si les parece, dejamos aquí y vamos a seguir la semana que viene. La semana que viene, yo les voy a mandar los textos con unos días de anticipación, ¿sí? Porque me interesa que trabajemos unos textos míos. ¿Mm? Sí, adelante, Francisco. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? No, tenía una pregunta con esto de la diferencia entre la burocracia y la administración pública, que puede ser que haya escuchado mal por la conexión, pero creo que dijo que la burocracia impide el desarrollo de un sistema como comunal. ¿Puede ser? Por Entonces, supuesto, claro que sí. un buen interrogante para la modernidad o la actualidad en la que vivimos es cómo la burocracia es compatible ahora con la administración pública. No. La administración pública como tal no es ni buena ni mala. O sea, la administración pública es gestionar lo público. O sea, no puede haber un Estado sin administración pública, ¿sí? En todo caso, lo que es malo es el Estado y es mala la burocracia. Digo, porque ¿cuáles son las estructuras de la dominación? El Estado, ¿sí?, mediante sus sistemas de leyes, y la administración pública mediante todas las formas de realizar la dominación. Por ejemplo, una forma en que la burocracia universitaria, yo soy profesor universitario, formo parte de la burocracia universitaria. La burocracia universitaria, ¿cómo ejerce el poder sobre ustedes los estudiantes? Poniéndole notas. O sea, acá ustedes pueden venir voluntariamente a las clases, pero no es que voluntariamente yo los voy a aprobar. No puedo aprobarlos. Tengo que Jorge, exigir de ustedes una base de conocimiento mínimo. Sí, dale, Juan. un ejemplo de burocracia, un ejemplo feo para vos. No sé si te acordás en la Universidad de Villa María cuando estabas dictando una optativa que le dabas hacía mucho tiempo y el coordinador de la extensión áulica te cortó, te tuviste que cortar la clase porque faltaba una planillita. No sé si recordás lo feo de la experiencia, pero es ilustrativo de cómo esos procesos. Después vos mandaste Me una nota echaron que del aula. nos Me pusiste echaron en del aula a copia. mí. Nos pusiste en Me copia y impidieron dar la hacía clase. referencia a estos procesos burocráticos ridículos, básicamente, porque era un papelito nada más. Déjame que lo cuente porque yo cada vez que me acuerdo me hierve la sangre, me iría y lo agarraría a ese burócrata y lo molería a palo. Pusiste el dedo en la llaga, Juan. No, pero ese ejemplo me parece impresionante, está muy bueno. Yo tenía clase de una materia optativa que yo le ponía una pila, bueno, yo todas mis materias le pongo mucha pila, pero esa materia no me acuerdo si era ideologías actuales o subjetividad Subjetividad. Subjetividad y ciencias sociales, que es una materia que yo le pongo una pila bárbara, ¿no? Bueno, trabajo ahí los principios del psicoanálisis y la ciencia social. Bueno, y era la primera clase. Habían ido un grupo grande, como 40 alumnos, de distintas carreras, porque era una materia optativa. Venían de distintas carreras, gente que había ido nada más que a esa materia. Y entonces un burócrata, que era el coordinador del espacio físico ahí, me dice, discúlpame, ¿tenés la planillita no sé qué, una planillita como para empezar en la materia? No, le digo, no la tengo. No, me dice, pero no podés dar la clase sin la planillita. Pero le digo, no, bueno, disculpame, pero ya están los alumnos acá, déjame que dé la clase. Y en todo caso, bueno, después te traigo la planillita. No, me dice, no podés dar la clase sin la planillita. Así que tuvimos que suspender la clase porque no estaba la planillita, una cosa absolutamente ridícula. Bueno, ahí vemos cómo la burocracia, eso es una burocracia sin sentido.
como muchas veces la burocracia es sin sentido. Si yo voy, digamos, y me olvidé el carnet para hacer un trámite de salud, educativo, lo que me olvidé el carnet, y tengo el documento, y le digo, bueno, pero tengo el documento, no, si no tiene el carnet, no, tiene que venir otro día con el carnet. Sin el carnet no se lo hago. Díganme si no les ha pasado alguna vez algo así. Es una cosa que uno da agarrada de ganas de... Bueno, Alexi, dale, querido. Me había quedado pensando en la pregunta que dijo, bueno, creo que era Francisco, la diferencia entre administración pública y burocracia. Y al principio yo había notado como una hipótesis que había puesto que la administración pública es un principio regulador secundario consecuente que responde a la política. Política entendida en su sentido ambivalente como acuerdo y como conflicto. Y el acuerdo y el ejemplo que dio usted de la comuna, que sería como una administración pública otra, en este sentido que es sensible a los cambios históricos. Y bueno, y ahí yo creo que hay una relación dialéctica que nunca va a dejar de estar entre el Estado, que sería la política, porque el Estado, además de la administración pública, es la política en el sentido de que ustedes, por ejemplo, en esas comunas o en esas organizaciones, estaban haciendo política, o sea, una visión o una dirección de ciertas cosas, pero que se transforma en administración pública. El ejemplo kirchnerista yo creo que es muy válido, no en todos los sentidos, no quiero generalizar, pero sí como pudo en algunos casos captar esa sensibilidad del cambio histórico, y yo creo que el problema son los cambios históricos, porque ahí devienen burocracia. El peronismo en sus inicios fue un movimiento de ruptura, pero ¿qué pasó? Como con todo movimiento, devino burocracia. Ahora, al pasar el tiempo y a la insensibilidad de esos cambios históricos es lo que genera la burocracia. Bueno, la pregunta que quería plantear en estas posibilidades de hoy es ¿qué administración pública queremos? ¿Por qué? Porque si según mi hipótesis que la administración pública es un principio regulador secundario consecuente que responde a la política, ahí está la clave. O sea, por ejemplo, en una experiencia comunal hoy, indígena, si se puede pensar, feminista, ambiental, la política que queramos va a devenir administración pública. Obvio que después de ciertas luchas. No, pero te quiero aclarar que me parece que estás equivocado. La administración pública no depende de la política, lo que depende de la política es la burocracia, no la administración pública. Por ejemplo, un acto administrativo es poner la vacuna, ¿sí? No hay 8 técnicas para poner la vacuna, hay una sola. Te pasan primero el alcohol, después te ponen la agujita con la jeringa y te ponen la vacuna. No hay muchas opciones. La enfermera, digamos que es un acto administrativo, poner una vacuna, hay que registrarlo y todo lo demás. Muchas veces con el registro de las vacunas uno puede movilizarse, cambiarse de país. Es un acto administrativo muy importante. Pero ese acto administrativo que es poner la vacuna no tiene opciones, es uno solo. O sea que en realidad la administración pública no es lo que depende de la política. Lo que depende de la política es el poder burocrático. Porque lo que tiene poder no es la enfermera que pone la vacuna. En el momento en que la enfermera te dijo, mira, si vos querés que yo te ponga la vacuna, dame 100 pesos, en ese momento está ejerciendo un poder burocrático. No es un acto administrativo simplemente. No sé si estás siguiendo, Alexi. Acá el problema yo tengo... Espera, vos escuchá ahora. Sí. No es como tiene que ser la administración pública, porque los actos administrativos están en procedimiento. Uno los puede cambiar, mejorarlos, por siempre se pueden mejorar. Pero el problema en sí no son los procedimientos, el problema en sí es el poder burocrático que tiene la administración pública. Y pensemos que según Weber, el poder burocrático también es la clase política, porque no hay que separar como burocracia
Para Weber hay una burocracia política y una burocracia de carrera. Pero la clase política, los políticos en el Estado son burocracia. O sea, un gobernador es parte de la burocracia, tiene procedimientos, tiene que firmar, tiene que seguir la ley. Es lo mismo que el empleado público o una maestra. No es distinto, están sometidos a procedimientos legales. O sea, son parte de la burocracia. Ahora bien, una cosa es que ellos realicen una administración pública sana, democrática, libertaria, en beneficio de la población, y otra cosa es una administración sometida por un poder burocrático interesado, desviado por intereses sectoriales, por intereses empresarios o por interés de un partido político, en fin. Eso me parece que es lo que hay que pensar, pero ya lo vamos a ir aclarando. Tenemos todavía algunas clases que lo vamos a ir aclarando. Tiene su complicación el tema, ¿sí? Hay un libro que nosotros hicimos con Estela, que me parece que se lo hemos mandado en la bibliografía, ¿no es cierto, Estela? Estudios sobre la burocracia y administración pública. Es un libro que nosotros editamos. Está todo el libro dedicado a estudiar la burocracia, así que no sé si lo tenemos en esta unidad o en la próxima. No recuerdo en cuál lo pusimos, pero sí se lo hemos compartido. No me acuerdo tampoco si es bibliografía básica, a lo mejor es parte de la bibliografía básica de la última Profe, unidad. aclaro que esto es una hipótesis, especulativo, imaginativo, pero bueno, no sé, es como que me surgió pensarlo, pero Está hay todo que bien, ver, querido. por eso yo digo que entendemos por administración pública, porque otro ejemplo es el congelamiento de precios, que también es un acto administrativo, pero por eso yo decía la primacía de lo político. No es lo mismo un congelamiento de precios que una desregulación en la industria eléctrica como hizo el anterior gobierno en cuanto a política. Ahora, el tema, bueno, es qué otra forma de administración pública puede existir en este tiempo que dispute sentido por otra forma de hacer las cosas. Pero yo vuelvo a insistir, nos estamos confundiendo con los conceptos. Una administración pública democrática no es someter a votación cómo vamos a poner la vacuna. Eso no es democracia, no es democratizar la administración pública. Una forma de democratizar la administración pública es que la población conozca todo lo que se hace en la administración pública. Esa es una forma de democratizar. Por ejemplo, democratizar el Poder Judicial. Entonces, si ustedes saben que el Poder Judicial, cualquier persona puede acceder a todos los documentos que hay, que emiten los jueces, ¿sí? Eso a través de Internet uno puede acceder, es dominio público, pero muy poca población lo hace. Pero bueno, si uno pudiera acceder, así como accede a los fallos de los jueces, pudiera acceder a cuáles son las resoluciones, las ordenanzas administrativas de todos los ministerios, esa es una forma de democratizar. Entonces yo entiendo por qué se hace tal cosa. Obedece a una ordenanza, obedece a una resolución, obedece a una ley, de una disposición. ¿De dónde viene? Bueno, pero todo eso no está democratizado, pero se podría hacer perfectamente. Y de hecho, hay muchos intentos por democratizar en el sentido de brindar información a la población. ¿Eh? Eso es algo que se puede hacer y que no perjudica a la administración pública y sí beneficia a la población estar informado. ¿Sí? Incluso cuando uno se entera, digamos, que van a cambiar de sentido una calle, por ejemplo, un acto administrativo, pero toda la gente de esa cuadra no está de acuerdo, antes que lo hagan, si se entera de que se está por hacer, se organiza para que no se haga. ¿Sí? Bueno, lo vamos a seguir trabajando. Tiene su dificultad por ahí, una cierta abstracción pensar estas cosas, pero bueno, yo creo que lo vamos a poder ir haciendo comprensible. Estela, ¿algún comentario? Este es el libro que estabas mencionando, Jorge. ¿Se ve en la pantalla? Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve bien. Bueno, estamos. ¡Qué librazo, Estela! ¡Qué librazo! Un bestseller.
Podemos sortear uno. Por Yo tengo supuesto, alguno. estaría muy bueno. Está Estaría muy bueno. bueno. Yo no puedo ofrecer porque no me queda uno solo a mí de todos los que teníamos. Pero si vos ofrecés uno, estaría Sí. bárbaro. Sí, me parece que podemos sortear la última clase. Un libro. Si nos quedan 3 clases, acuérdense que yo tengo 2 libros también para sortear. Son buenos, ¿eh? Uno de Sí, sorteamos Lemberger. los 3 libros al final, Podemos si hacer les parece. uno por cada clase. También. Uno por cada clase. Bueno, Eso entonces, depende de Pablo y de Manuel que armen el juego. muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, entonces dejamos aquí. Aprovecho, les mando un abrazo a todos. Les pido que se cuiden, que se sigan cuidando con la pandemia que viene. Ahora viene la, ¿cómo se llama esta? La Delta Plus. ¿Delta Plus Delta. se llama la nueva? Ya no saben Delta qué nombre Plus. ponerle. Ah, no Delta sabía que Plus. ya estaba el Plus. Sí, hay una Delta Plus que está en Inglaterra. En Inglaterra ayer hubo 50.000 infectados. Están a full. Bueno, les mando un abrazo a todos. Cuídense. Bueno, Bueno, nos saludos. vemos. Gracias por las participaciones a todos los alumnos que estuvieron también. Gracias a todos los que participaron y nos vemos el próximo jueves. Adiós, no se olviden Hasta de luego. votar. Abrazo. Adiós. Voten. Un abrazo a todos. Saludos. Chau, chau. Chau, Jorge. Chau.